Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Y saludos muy especiales para toda el área metropolitana de Washington, D.C. hasta Nueva York. Y por supuesto, saludos especiales a toda nuestra gente también en Dallas, Texas, a través de RB95, allí en el Metroplex. Y saludos especiales para Cristo Visión, Canal 31 en San José, Costa Rica, y en todas las otras radios que nos retransmite, incluyendo la Antártida, nuestra gente allá en Antártida que retransmite nuestro programa El Mundo Actual. También saludos para ustedes muy especiales. Y vamos, antes de presentar a mi invitado, déjeme compartir esta lectura de las Sagradas Escrituras. Dice así: yo me acosté y dormí, me desperté, porque Yahweh me sustentaba. No temeré a millares de pueblos que a mi alrededor se han puesto contra mí. Levántate, oh Yahweh, sálvame, oh mi Elohim, porque tú has herido a todos mis enemigos en Amequilla, y los dientes de los Reashim, o malos, tú has quebrado. Salmo 3, 5, 7. Y déjeme compartir este tema para nuestro programa El Mundo Actual. Israel, pasos decisivos. Dios estará con su pueblo. Déjeme presentar en este momento a un gran amigo. Tuve el privilegio de conocerlo allá en 1992 en San Salvador, El Salvador, cuando él era embajador de Israel en aquel momento. Una embajada preciosa, hermosa que tenía. Lamentablemente hoy ya no hay embajada en este momento de Israel en El Salvador. En aquel momento una embajada preciosa, hermosa. Y mi invitado en aquel entonces era el embajador de Israel en El Salvador. Él es una personalidad de una carrera diplomática codiciada con muchísimos años. Desde su juventud, prácticamente toda su vida, ha sido un diplomático de Israel. La segunda vez que lo conocí como diplomático, pues siempre nos encontramos en Jerusalén, pero ya también como diplomático en nuestra América Latina, fue en Chile, en Santiago de Chile. No puedo olvidar, mi querido embajador, aquel evento tan noble, que es ahí donde se conocen los amigos, cuando allí en esta ciudad de Chile, donde está el Congreso, que me hicieron un reconocimiento, la ciudad, y que tú fuiste para estar ahí conmigo, respaldándome en esta ciudad importante en Santiago de Chile. Desde entonces hemos... Valparaíso, correcto. Con ustedes, el señor embajador, mi amigo personal desde Jerusalén en este momento, David Cohen. Tú me hablas de la última hazaña diplomática que el Altísimo te permitió hacer en estos países como Albania. Nos habla y entramos en el tema. Bienvenido, querido embajador David Cohen. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre Albania, ¿hablo sobre Albania? Albania, sí. Bueno, cuando terminé mi misión en Chile, eso fue el 2009, regresé a la Cancillería israelí en Jerusalén y recibí el cargo de ser embajador de nuevo, pero embajador no residente en 3 países: Albania, Macedonia y Bosnia-Herzegovina, que son países en el Balcán. Y eso fue un cargo que lo dirigía yo desde Jerusalén hacia las 3 capitales de estos 3 países. En el medio de mis funciones, estas de embajador no residente, yo convencí al ministro de Relaciones Exteriores que para abrir una embajada de Israel en Albania, porque este país se presentó muy amistoso hacia Israel. Entonces yo le dije: señor ministro, de estos 3 naciones, yo recomiendo abrir una embajada en un país que la mayoría de su población es musulmana, pero musulmana light, liviana, y musulmana que quiere a Israel muchísimo.
Albania, durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a todos los judíos en sus fronteras. Ahora, la comunidad judía en Albania era muy pequeña en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos judíos de otros países llegaron a Albania y la comunidad judía se hizo grande 10 veces más. Y toda la población judía se salvó. Y un detalle muy importante, se puede decir, usted sabe qué es un justo entre las naciones. Así es. Le voy a explicar a sus oyentes. Un justo en las naciones es una persona no judía que puso su vida en riesgo para salvar judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Quien recibe este reconocimiento tiene un lugar en Yad Vashem, tú lo conoces, en el Museo del Holocausto en Jerusalén. Entonces, justo entre las naciones, en Albania, hay el número más grande de justos entre naciones, es decir, albaneses que salvaron judíos. Pero me refiero al número proporcionado al número de población de Albania, que no es grande. Tenemos alrededor de más de 70 justos entre las naciones en Albania que salvaron judíos. Entonces convencí al ministro y el ministro decidió demandarme para abrir esta embajada en la capital albanesa que se llama Tirana. Y así fue, así que terminé yo mi carrera en este país pequeño en Albania, después que estuve, tú conoces mi currículum, embajador en Bulgaria, Chile, El Salvador, etcétera, etcétera. Mire qué historia más linda, porque en estos momentos muy importantes, ante lo que llevamos a hablar de la situación delicada que estoy viendo en Jerusalén, donde hay peligro en las redes sociales que traten de hacer ver como que Israel está en guerra contra los musulmanes, lo cual no es verdad, en este momento no es así. Y ese testimonio que diste de Albania, un país mayoritariamente musulmanes moderados, y qué lindo que entre esos musulmanes moderados esté ese grupo de 70 llamados justos en las naciones por el pueblo de Israel. Qué precioso testimonio directamente, sobre todo de Albania, que es un país musulmán, pero amigo, que tú lo dijiste, amigo, que ama a Israel. Precioso escuchar ese testimonio, y yo estoy seguro que hay miles, millones de musulmanes que tienen un aprecio especial por Israel. Hablemos, señor embajador, de la situación crítica ese 7 de octubre pasado, donde las cámaras que llevaban estos elementos en su frente mostraban esa crueldad tan descomunal, la forma en que violaron a las jovencitas judías y después las descuartizaron. Esa fue la palabra, descuartizaron, cómo mataban a los niños y los quemaron. El repudio ha sido tan descomunal que inclusive el país que en cierta forma, uno de los países que en cierta forma los toleraba a ellos, como es Qatar, ha sentido repudio, el mismo Qatar, de esa barbarie que hicieron este grupo terrorista llamado Hamas. Cuéntenos, señor embajador, esa experiencia, esos momentos difíciles que está viviendo Israel en estos momentos. En todo, de hecho, me estaba diciendo usted minuto antes que entráramos ya en vivo en este programa del Mundo Actual, este 25 de octubre, de que estaban sonando las proyectiles. Háblenos en estos momentos. Tome en cuenta, don Antonio, tome en cuenta que el pueblo judío, que estuvo disperso 2000 años en la diáspora, llegó a la tierra de sus antepasados. Es Dios que nos ha traído de nuevo a nuestra tierra después de 2000 años, donde el pueblo judío fue como minoría en muchos países, principalmente en Europa, y como minoría ha sufrido mucho, porque minoría siempre sufre. Entonces llegó el momento que Dios
estuvo con nosotros. En 1948 se fundó el Estado de Israel, que sus puertas están abiertas a cualquier judío de cualquier rincón del mundo viene a vivir en Israel. Y hoy día somos un país de 9 millones de habitantes. ¿Cuál es el problema principal de Israel? Que nuestros vecinos, una parte de nuestros vecinos, no quieren reconocer nuestra existencia en la tierra de David y de Salomón, de todos nuestros antepasados en lo que llamamos nosotros Eretz Israel, la tierra de Israel. Digo una parte, porque como bien se sabe, Israel logró tener acuerdos de paz con los países musulmanes, con los países árabes más importantes, Egipto y Jordania. Y últimamente también hubo un ambiente muy bueno en el Medio Oriente, que se llama los acuerdos de Abraham. Acuerdos de Abraham. Tus oyentes muy bien saben quién era Abraham, el padre de los judíos, el padre de los árabes, es el padre de Isaac y es el padre de Ismael. Y dentro de este marco de acuerdos de Abraham, ya estaban contactos con Arabia Saudita, con los Emiratos, que ya tenemos relaciones diplomáticas, y con otros países del Medio Oriente, musulmanes, árabes. Pero, lamentablemente, hay unos movimientos extremistas que no están dispuestos a reconocer al Estado de Israel que vive a su lado, a pesar que tener al pueblo judío, al Estado de Israel a su lado, es una cosa que le da solo beneficios, porque si hablamos de Hamás, Hamás últimamente, en los últimos años, recibió tantos beneficios de parte de Israel, que a base de estos beneficios que recibieron de nosotros, y solo algunos días antes del 7 de octubre, del ataque cruel, solo algunos días antes, llegamos a un acuerdo y nos hemos comprometido los israelíes de elevar el número de trabajadores palestinos de Gaza hacia Israel. Eso era un interés de Hamás, porque en Israel dimos el permiso a 20,000 trabajadores palestinos de pasar cada día la frontera para trabajar en Israel y así llevar dinero a sus familias, porque en Israel ellos ganan 5 y 6 veces más que en cualquier otra función, cualquier otro trabajo en la misma franja de Gaza. Y nosotros estamos seguros que estamos bien con Hamás. Está Hamás muy satisfecho, pero fíjese, Antonio, fue un número que se nos ha hecho. A pesar de eso, vino el ataque del 7 de octubre. A base de eso, nos hicieron a dormir a nosotros, a los israelíes, porque no teníamos fuerzas en la frontera, y cuando lograron pasar la frontera, han hecho toda barbaridad. Es doloroso la situación que ha pasado a partir de todo este momento, pero también, embajador David Cohen, esta barbarie cometida por este grupo terrorista Hamás levantó a múltiples de amigos dormidos hacia Israel. Esa es la parte positiva. Una de ellas es la misma llegada este martes del presidente de Francia y por supuesto el number one del mundo, el presidente Joe Biden, se hizo presente de inmediato en Israel. Háblenos de ese
ese momento que difícil, delicado que está viviendo Israel, pero que en este momento esos amigos, usted como diplomático, ¿cómo valora este momento? Ver al mismo presidente de Francia visitando directamente a Jerusalén. Es muy importante para nosotros, muy importante porque muchas veces no tenemos el apoyo del mundo internacional. Muchas veces nos critican, pero esta vez el mundo se dio cuenta que el peligro hacia Israel no es un peligro solo a Israel, sino también para otros países, a muchos otros países. El mundo todavía no se olvidó de lo que nosotros llamábamos Daesh o en Estados Unidos ISIS. Estos ISIS, ese movimiento que se desarrolló en Irak y en Siria. En 1999 se fundó, si no me equivoco, y empezaron con un proyecto musulmán extremo, cortando las cabezas. ¿Se recuerda usted? ISIS, sí. Les ponían una camisetas en color, ¿cómo se llama? Naranja, y después le cortaban lentillas y le cortaban las cabezas. Así es. Crueles. Entonces, a base de esa terminología, a base del ISIS, también es Hamas igual. Entonces, el mundo se dio cuenta. Y para nosotros, Estados Unidos, la visita de Joe Biden y su pronunciación desde el primer momento que él está al lado de Israel y que no va a permitir que Israel esté sola en este conflicto. Que Estados Unidos apoya completamente a Israel. Y Europa también. Tomen en cuenta que este movimiento de Hamas es muy peligroso también para Europa, porque en Europa hay muchos inmigrantes, miles de inmigrantes musulmanes que pueden ser, y ya son, una parte de ellos ya son, bajo la influencia de Hamas, bajo el espíritu extremo, barbárico de Hamas. No solo contra judías, sino contra el ISIS, Daesh, eran contra cristianos, inclusive contra musulmanes que no venían y que no optaban su ideología. Así que esto es peligroso para Estados Unidos, está peligroso sumamente para Europa, y por eso estamos viendo, como usted lo ha indicado, una caravana aérea de líderes europeos. Todos los líderes europeos vienen a Israel y presentan su apoyo. Es el canciller de Alemania, el Macron de Francia, El ministro de Gran Bretaña, sí, estuvo también. Gran Bretaña, de toda Europa. Y no solo primeros ministros, sino presidentes de los congresos, etcétera. Así que, por primera vez, yo siento que los países europeos, Estados Unidos y los demás del mundo se dan cuenta que no se puede dar a ese tipo de movimientos como Hamas, y menciono también a Hezbollah. Si quieres hablamos también después de Hezbollah, pero estamos concentrados en este momento en la franja de Gaza, porque lamentablemente ese ataque del 7 de octubre tan exitoso era para ellos, tan no preparados estábamos nosotros, y estamos pasando unos momentos malos en Israel. Cada israelí en este momento en su corazón siente el dolor. Tenemos más de 200 gente secuestrados allá en Gaza. Niños, mujeres, bebés.
Y eso también nos impide de llevar la guerra para una vez, para todo, salvarnos de ese peligro que es Hamas. Israel tiene el poder de atacar a Hamas y terminar a Hamas. Pero en estos momentos tenemos graves problemas que nos complican este incidente, este conflicto. Vamos a ver cómo vamos a salir de él. Quiero hacer en este paréntesis en este momento, aquí mismo en Estados Unidos hay alerta de parte de nuestro gobierno a nivel nacional, a nuestros ciudadanos americanos también, y de este miércoles, en 8 días, vamos a tener una conferencia sobre la situación del conflicto de Israel frente a la crisis de los terroristas de Hamas. Aquí mismo en la frontera, donde vamos a tener nuestras autoridades de todos los niveles, desde invitados, Border Patrol, jefes de policías. Voy a tenerlo aquí en el área de la ciudad de Hidalgo, pegado con McAllen, en la pura frontera con México, porque también, señor embajador, hay preocupación profunda en nuestra frontera por los miles que se pasan hacia Estados Unidos desde México. Y hay también enorme preocupación. También quiero aprovechar en el programa El Mundo Actual, que este fin de semana mismo, es decir, este viernes, sábado y domingo, voy a estar en otra ciudad caliente, pero del otro lado en México, como es Ciudad Juárez, caliente en aspecto de la cantidad de miles de inmigrantes. Esa es la más fuerte que tenemos allí, cualquier cantidad de miles de inmigrantes deseando cruzar hacia la ciudad del Paso. Voy a estar allí, van a ver la información en nuestra red social, vamos a estar allí. Embajador, estamos en estos últimos minutos, háblenos el por qué es delicado lo de Hezbollah, que inclusive Hezbollah va a tratar de involucrar al Líbano. Algunos dicen que esa es la razón también de que Macron, que tiene mucha influencia en Líbano, Francia, para persuadir al Líbano de que por favor no se meta en este conflicto y esto se regionalice. Háblenos de esa peligrosidad. Estamos en los últimos 5 o 6 minutos. Lamentablemente, la influencia de Francia en Líbano no es la influencia sobre el movimiento musulmán extremista Hezbollah en Líbano, que amenaza también y de igual forma como Hamas a nuestra frontera con Líbano en el norte de Israel. Porque el rol y el país influyente sobre el Hezbollah y sobre Hamas es Irán. Hemos mencionado antes de esta conferencia Venezuela, ¿no? Yo le indico que lamentablemente la amistad que se ha creado hace muchos años entre Venezuela, que es miembro de la OPEP, junto con el mundo árabe, junto con Irán, que es también miembro de la OPEP, es decir, de la Organización de Producción de Petróleo, ¿sí? Venezuela era el primer país hace 20 en los años 80 que sacó su embajada de Jerusalén. Hasta 1981 teníamos casi todas las embajadas de América Latina en Jerusalén, capital eterna de Israel. Era el primer país Venezuela. Y después, con la historia, presidente Chávez, Maduro y otros, ellos crearon un frente con Irán. Y en Irán existe un régimen musulmán extremista que quiere liquidar al Estado de Israel, que quiere echar al pueblo judío al mar Mediterráneo, que dice que los judíos, que Israel no tiene derecho en existir. Y en los últimos años
Irán está apoyando a Hamas en dinero, en material bélico y también a Hezbollah en el norte de Israel. Por eso la situación es peligrosa. Y como usted sabe, no sé, ¿a qué inmigrantes usted se refirió en la frontera? Todos los inmigrantes hispanos, pero están viniendo entre esos inmigrantes venezolanos en la inmensa mayoría. La preocupación de las autoridades y todo es que, con todo respeto a nuestra gente preciosa de Venezuela, de inmigrantes, pero el problema es que como el presidente Maduro ha dado cualquier cantidad de ciudadanía a gente árabe o musulmanes, más que todo, perdón, musulmanes, entonces el temor es que entre todos estos musulmanes venga gente que con pasaporte venezolano, y ahí es la preocupación. Creo que estos inmigrantes no adoptaron en Venezuela mismo este ambiente extremista que fue llevado desde Irán hacia muchos rincones del mundo, entre ellos a Irán, entre ellos a Venezuela. Espero que no, porque si no, también hay que preocuparse, también por la frontera de Estados Unidos, donde sea. Definitivamente. De todas formas, digo yo, la situación nuestra es hoy día que todos los israelíes llegaron a la conclusión que nosotros no podemos vivir en paz al lado de Hamas. Hasta que jamás no le sacamos los córdones, hasta que no sacamos a Hamas de la franja de Gaza, no podemos vivir en la tierra de Israel. Porque si Hamas logra lo que quiere, también Hezbollah va a seguir los pasos de Hamas. Y en este momento, la preocupación de Estados Unidos, la preocupación de Europa, que de este conflicto no se desarrolle un problema mundial. Porque si entra Hezbollah, entonces en la frontera en el norte de Israel será una guerra muy seria. Entonces Irán también quisiera, creo yo, si va a hacer este error, a ayudar a Hezbollah. Estados Unidos y Europa no se van a quedar a un lado. Y tenemos lamentablemente, tenemos a la ex Unión Soviética, a Rusia, que nos está criticando. Nosotros no queremos ser una esquina del conflicto mundial como era durante la Guerra Fría, en los 60 y los 70, entre dos bloques importantes. Claro que Israel es un país occidental, moderno, con derechos humanos, que respete las leyes, inclusive las leyes internacionales, y por eso este conflicto en este momento, con más de 200 secuestrados en la franja de Gaza, nos pone en problemas, pero nosotros los israelíes confiamos en nuestro gobierno, que va a encontrar, como siempre, la vía para deshacerse de Hamas una vez para todos. Estamos llegando a la parte final. Es triste lo que está pasando del 7 de septiembre. Por eso el tema Israel, pasos decisivos. En los próximos días, solo Israel lo sabe, va a tener que el ejército intervenir por tierra al territorio de la Franja de Gaza en busca de estos salvajes asesinos, criminales o terroristas. Y posiblemente, embajador, ya en un minuto y medio que nos diga, posiblemente en la acción que va a tener que tomar, lamentablemente se tiene que tomar esa decisión de los soldados israelíes. Van a entrar en un lugar peligrosísimo porque tienen que hacerlo. Y posiblemente va a haber algunas críticas en contra del pueblo de Israel. Por favor, en un minuto y medio, dígale a nuestra gente, a nuestra audiencia, por qué es importantísimo, aún en las redes sociales y todo, mantener nuestra solidaridad con el pueblo de Israel. Como dije en la Iglesia del Pueblo el domingo antepasado, que está en el tema en nuestro canal de YouTube, Israel y la Iglesia,
cuando le dijo Mardoqueo a aquella joven que ya se había asimilado al pueblo persa, le dijo, no olvides, Hadassah, después Esther, no olvides que tú también eres judía. Ahora están con nosotros, mañana vienen contra ti. Usted lo ha dicho, el pueblo cristiano también. Ahora están contra Israel, mañana también vienen contra nosotros. Así que tenemos que estar unidos con el pueblo de Israel. En 1 minuto y medio, díganos en esta decisión decisiva que va a tomar el ejército de Israel, el por qué, el respaldo de nuestro pueblo cristiano en toda América, y aún en las redes sociales, hacia el pueblo de Israel. Porque hay que entender que Israel está tratando de no llegar, que nuestros disparos no lleguen a personas que no son involucrados. Nuestra tarea es solo Hamas y no a la población civil de Gaza. Por eso, nosotros hemos pedido a la población de Gaza de moverse al sur de la franja de Gaza. Sabemos que esta cosa es una cosa muy pesada, donde pedimos a la población civil de dejar sus casas, pero no tenemos otro remedio. Lo estamos haciendo porque nosotros no somos como Hamas o como otros grupos terroristas. Nosotros queremos ahora acabar solo con los terroristas de Hamas, que están debajo de la tierra en túneles, y no podemos activar contra ellos si la población civil esté con ellos. Esto es lo que ellos hacen durante años. Jamás estableció sus campos, jamás puso sus armas cerca de la población civil, con la población civil, debajo de los hospitales, ahí están los cuarteles de Hamas, ahí están los proyectiles que dispararon 8,000 proyectiles hacia Israel. Imagínate, hay una ciudad de Ashkelon que recibió más de 1,000 proyectiles. En Israel nosotros también hemos movido alrededor de 130,000 habitantes fuera de sus aldeas, fuera de sus ciudades, desde la ciudad de Sderot, desde la ciudad de Ashkelon, desde la ciudad de Kiryat Shmona. Toda nuestra población la hemos movido a otras partes de Israel, porque los proyectiles que se lanzan de Hamas y posiblemente de Hezbollah, si entra al conflicto, ponen en riesgo sus vidas. Nosotros también hemos pedido a la población civil que se mueva de la zona de Gaza donde está Hamas, y cuando vamos a entrar por terrestre, ahí será muy complicado porque ellos están preparados y sabemos que vamos a tener soldados muertos. Ojalá Dios nos ayude. Y como está escrito en la Biblia, deseche piedras desde el cielo para acabar con los enemigos del pueblo de Dios. Embajador, déjeme volver a terminar con el pasaje que comenzamos, que dice así, dice esta palabra: yo me acosté y dormí, me desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré a millares de pueblo que a mi alrededor se han puesto contra mí. Levántate, oh Yahweh, y sálvame, oh mi Elohim, porque tú has herido a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los malos tú has quebrado. Así esta palabra de este salmo precioso 3, 5, 7. Embajador Cohen, un placer haberlo tenido en nuestro programa. Tengo el deseo muy pronto, y así lo voy a hacer en cualquier momento, bajar a Jerusalén y volver a tomar juntos un cafecito allí en Jerusalén. Con el Cohen. ¿Usted sabe qué significa Cohen? Así es, sacerdote, sí. El sacerdote que estaba trabajando en el templo de Jerusalén.
Así es, así es. Un placer, que el Altísimo Dios Todopoderoso me los bendiga a usted y a todo el pueblo, a su familia, porque constantemente están recibiendo las sirenas, las alarmas, como antito de grabar el programa. Que mi Altísimo me le bendiga. Ana. Una palabra de despedida para nuestra gente, señor embajador. Verá, desde que te conocí, Antonio, yo vi a tu pueblo. Yo todavía, como tú recuerdas tu visita en El Salvador, yo recuerdo mi visita que tú me has preparado en Costa Rica. Cuando ahí en 1900 y pico, sí, estábamos haciendo un recorrido entre el pueblo cristiano de Costa Rica y el apoyo de su gente en las diferentes ciudades de Costa Rica y las diferentes ciudades de América Latina y en Estados Unidos, para nosotros es ¿qué le digo? Es un apoyo muy importante. Por favor, apóyanos. Mándeles cartas a la Casa Blanca. Mándales cartas al Partido Republicano, al Partido Demócrata. Y díganle, nosotros en Estados Unidos tenemos que apoyar completamente a Israel en este conflicto, porque si no, ese conflicto llegará a nuestras puertas. Muchas gracias. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga y a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Dios les bendiga y hasta el próximo miércoles.